Advertencia urgente. El mensaje de la Virgen María sobre el inminente juicio divino. Saludos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Con gran urgencia y reverencia compartimos este mensaje crítico del Padre Michel Ladrig, entregado con profunda claridad y compasión, desde lo más profundo de la reflexión espiritual. Hoy, profundizamos en la advertencia urgente compartida por la Virgen María, instándonos a todos a prepararnos para el inminente castigo divino que se predice que golpeará al mundo. En el silencio sagrado de una iglesia antigua, mientras las luces parpadeantes danzaban sobre los frescos que habían sido testigos de siglos de devoción, el Padre Michel Ladrig se arrodilló en oración. El peso de los tiempos y la carga de los mensajes que había recibido durante las últimas 3 semanas presionaban su corazón. Estas comunicaciones divinas no eran reflexiones comunes, eran un llamado claro de la propia Virgen María, que impartía un mensaje de amor, esperanza, pero también advertencias terribles sobre el futuro. A través de estas profundas revelaciones, habló con gran urgencia sobre la necesidad crítica de la oración, una oración que debe surgir del corazón, una súplica sincera y sentida de misericordia ante la oscuridad que se acerca. Un llamado a la oración. En Medjugorje las instrucciones de la Virgen María fueron claras: la oración, especialmente la oración colectiva, sería esencial para aliviar la oscuridad que se avecinaba. Invitó a los fieles a reunirse cada noche a las 10 de la noche en el lugar sagrado de la Colina de las Apariciones en Medjugorje, donde su presencia había sido durante mucho tiempo un faro de esperanza. Allí, bajo el cielo nocturno, se insta a sus seguidores a unirse en oración, elevando sus voces como uno solo para pedir la intervención divina y la misericordia. Es un momento de unidad espiritual y devoción, donde los fieles pueden unirse, no solo para buscar la protección divina sino para reafirmar su compromiso con Dios. Una señal celestial para marcar los tiempos. Una parte fundamental de la revelación es el milagroso evento celestial que predijo la Virgen María. Este acontecimiento serviría como una señal divina, visible para todos, y sería un faro de esperanza y una advertencia de la tragedia inminente. Esta señal, una clara manifestación de la presencia de Cristo, aparecerá en el cielo, un recordatorio para todos de la realidad espiritual y del juicio que pronto se desarrollará. Como parte de este acontecimiento, el sol, la luna y las estrellas desaparecerán misteriosamente, sumiendo al mundo en un breve periodo de oscuridad inquietante. Pero esto también tiene un propósito divino: impulsar al mundo a la autorreflexión, el arrepentimiento y el despertar espiritual. La iluminación de la conciencia, un llamado al arrepentimiento. Esta iluminación de la conciencia, como se la llama, será un momento como ningún otro en la historia humana. Por un breve momento, cada persona en la tierra experimentará la claridad absoluta de la verdad divina. Cada individuo verá su alma como realmente es, sin ilusiones, sin justificaciones, sin esconderse de la verdad. Será una profunda experiencia de iluminación, donde las personas se darán cuenta de la magnitud total de sus pecados y de la innegable presencia de Dios. En ese instante, las personas tendrán la oportunidad de arrepentirse, pedir perdón y enmendarse ante Dios. Este momento de gracia será un regalo, una oportunidad divina que nadie puede permitirse desperdiciar. Sin embargo, es importante entender que esta gracia no está exenta de limitaciones. El periodo de gracia y la prueba de la fe. Después de la iluminación, habrá un periodo de gracia de 6 semanas, durante el cual la humanidad tendrá la oportunidad de elegir libremente su camino, ya sea permanecer con Dios en fe y humildad o alejarse una vez más. La Virgen María advierte, sin embargo, que durante este periodo, la deshonestidad y las tentaciones regresarán. Las fuerzas del mal trabajarán para convencer a las personas de que la iluminación fue solo un sueño, un engaño, y muchos se sentirán tentados a negar la verdad que se hizo tan clara. Este será un tiempo de pruebas severas, donde la fe de los creyentes será puesta a prueba como nunca antes. Para aquellos que elijan permanecer fieles a Dios durante este tiempo, la Virgen María promete puertos seguros, lugares de protección espiritual y física donde los fieles encontrarán refugio.
Estos lugares estarán equipados con todo lo necesario para soportar las pruebas que se avecinan y servirán como santuarios de oración, paz y esperanza en un mundo que se está hundiendo rápidamente en el caos. Estos refugios seguros no solo protegerán el cuerpo, sino que también alimentarán la fortaleza espiritual necesaria para soportar lo que está por venir. Un llamado a la preparación. El mensaje del Padre Michel Ladrig, como el de la Virgen María, es de esperanza y urgencia. La advertencia no tiene como objetivo causar miedo, sino preparar nuestros corazones mediante la oración y el arrepentimiento sincero. El momento de la vigilancia espiritual es ahora. Las pruebas que se avecinan pondrán a prueba nuestra determinación, pero si permanecemos firmes en la fe, no solo sobreviviremos a los desafíos que se presenten, sino que emergeremos más fuertes y espiritualmente renovados. El mensaje de la Virgen María para nosotros es que debemos orar con todo nuestro corazón, recurrir a Dios con sinceridad y humildad, y apoyarnos unos a otros mediante actos de amor y misericordia. Nuestras oraciones y acciones colectivas ayudarán a aliviar el sufrimiento que se avecina y servirán como una luz en la oscuridad para aquellos que están perdidos y buscan esperanza. Conclusión: nuestra respuesta al llamado al continuar reflexionando sobre estas advertencias y la guía amorosa de la Virgen María, está claro que este no es solo un momento para la reflexión pasiva, sino para la preparación activa. Estamos llamados a la oración, al arrepentimiento y a una profunda renovación de la fe. La iluminación de la conciencia y los refugios seguros son signos de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Depende de nosotros elegir el camino que nos lleve a la protección divina y la renovación espiritual. Prestemos atención a las advertencias y abracemos la oportunidad de renacer espiritualmente. A través de la oración, la unidad y un compromiso con el amor y la misericordia de Dios, atravesaremos las pruebas que nos esperan, aferrándonos a nuestra fe y confiando en el plan divino que se está desplegando ante nosotros. Juntos, debemos prepararnos. Juntos, debemos orar. Y juntos, saldremos victoriosos. La promesa divina de seguridad en medio de la catástrofe, un camino hacia la supervivencia espiritual en los tiempos turbulentos que se avecinan, donde la oscuridad, la incertidumbre y la lucha barrerán el mundo. Los fieles están llamados a prepararse, no solo físicamente, sino espiritualmente. El mensaje urgente de la Virgen María, revelado a través del visionario Padre Michel Ladrig, ofrece tanto una promesa como un llamado a la acción. Ella habla de santuarios, espacios sagrados que brindarán refugio durante un periodo de profunda agitación, donde los fieles podrán reunirse para vivir en oración y comunión durante un periodo de 3 años y medio. Estos refugios sagrados, supervisados por ángeles guardianes, serán lugares de paz, seguridad y protección divina, diseñados para fortalecer los espíritus de quienes sobrevivirán a las pruebas venideras. Un tiempo de refugio divino. Estos santuarios serán lugares de profundo consuelo espiritual. Mientras el mundo exterior se hunde más profundamente en el caos, con hambrunas, guerras y desastres naturales que asolan la tierra, estos refugios se alzarán como faros de luz divina. En estos espacios sagrados, los fieles estarán protegidos de las peores tormentas, tanto físicas como espirituales. El mundo exterior será un lugar de confusión y temor, pero dentro de estos santuarios habrá paz, una paz que solo puede venir de la presencia de Dios. Los fieles vivirán en constante oración, fortaleciendo su relación con Dios, preparándose para las batallas espirituales que se avecinan. El acontecimiento celestial, una señal de Dios. A medida que se desarrolla la narración, comienza a tener lugar el acontecimiento celestial profetizado. En una noche de profunda oscuridad, todo el cielo cambia y el sol, la luna y las estrellas desaparecen. La tierra se ve sumida en un periodo de oscuridad insoportable, sin luz que guíe el camino. Sin embargo, de este abismo de penumbra surge una luz divina, la señal de Jesús, una luz brillante y cálida que atraviesa la oscuridad y llena los corazones de los fieles de asombro, admiración y adoración.
Para los presentes en el Monte de las Apariciones, esto no fue solo un fenómeno celestial, sino una prueba tangible de la existencia de Dios y de su presencia en el mundo. La luz, aunque inicialmente cegadora, ofrece consuelo y seguridad. Arrodillados en oración, los fieles experimentan un profundo despertar espiritual. Esta fue la iluminación de las conciencias, un evento espiritual que pronto tocaría los corazones de todos en la tierra. La iluminación de las conciencias, una revelación divina. La iluminación de las conciencias fue un momento sin igual en la historia humana. Independientemente de las creencias, los antecedentes o las circunstancias, cada persona en la tierra sería iluminada por la misma luz divina. Esta luz revelaría el verdadero estado de cada alma, exponiendo los pecados ocultos, las malas acciones y las intenciones más íntimas del corazón. En ese momento, nadie podría escapar de la realidad de quienes eran realmente a los ojos de Dios. Esta revelación no tenía como objetivo condenar sino transformar. Fue una experiencia profunda e intensa, que trajo lágrimas de dolor por los pecados pasados, mezcladas con un alivio y una alegría abrumadores al darse cuenta de la misericordia y el amor inquebrantables de Dios. Durante 6 semanas, el mundo experimentaría un periodo de paz sin precedentes, un breve pero precioso momento de gracia divina en el que se levantaría el control del mal sobre el mundo. Esta era la oportunidad para que los fieles eligieran a Dios libremente, sin las distracciones de los deseos mundanos ni las voces engañosas del enemigo. La advertencia, el regreso del mal. Sin embargo, esta paz no duraría. Como comparte el padre Michel Dadrig en su mensaje, la Virgen María dejó en claro que el mal regresaría después de este periodo de gracia. Las fuerzas de la oscuridad, ahora envalentonadas, intentarían engañar a los fieles una vez más. La verdadera prueba de fe comenzaría cuando terminara el periodo de gracia de 6 semanas. Aquellos que habían experimentado la iluminación, que habían visto el verdadero estado de sus almas y aceptado el llamado de Dios al arrepentimiento, tendrían que permanecer vigilantes. El enemigo no cejaría en sus intentos de confundir, distraer y desviar a la gente. Para aquellos que habían abrazado la verdad revelada durante la iluminación, los refugios seguros proporcionarían un santuario. Bajo el cuidado atento de los guardianes angelicales, los fieles permanecerían en estos lugares de refugio, a salvo de los peligros físicos y espirituales del mundo exterior. En estos santuarios, ocurrirían milagros, se sanarían enfermedades, los recursos serían abundantes y la presencia de Dios se sentiría como un abrazo reconfortante. Este sería un tiempo de profunda renovación espiritual, un tiempo para la oración, la adoración y la preparación para los mayores desafíos que se avecinaban. El contraste entre los refugios y el mundo exterior, mientras tanto, seguiría en una espiral de caos. Aquellos que habían rechazado la iluminación de las conciencias, aquellos que se habían negado a abrazar la verdad que se les había revelado, se encontrarían incapaces de hacer frente a la realidad de lo que había sucedido. Serían abandonados a su suerte, luchando por encontrarle sentido a un mundo que se había puesto patas arriba. El mundo caótico del exterior estaría en marcado contraste con la paz y la plenitud espiritual que se encontraban dentro de los refugios seguros. Una prueba de fe y liderazgo. Durante este periodo de prueba, se desarrollaría la verdadera prueba de fe. Los líderes religiosos, incluido el padre Michel Dadrig, seguirían guiando a los fieles a través de la turbulencia. Su liderazgo sería un ancla para los devotos, brindándoles dirección y fortaleza espiritual. A medida que el mundo exterior se oscurece aún más, su papel se tornaría aún más crítico. La fe inquebrantable de estos líderes inspiraría a otros a aferrarse a la verdad y a permanecer firmes en su compromiso con Dios. Conclusión: el camino hacia la supervivencia y la fortaleza espiritual. Mientras nos preparamos para los días inciertos que se avecinan, el mensaje del padre Michel Dadrig y de la Virgen María es claro: prepárense espiritualmente,
Acepten la gracia que ofrece la iluminación y busquen refugio en los puertos seguros que surgirán como lugares de paz y protección. Aunque el mundo se esté hundiendo en la confusión, quienes se aferren a su fe no solo sobrevivirán, sino que se renovarán espiritualmente. El desafío es grande, pero la recompensa por permanecer fieles es aún mayor. Comprometámonos a vivir en oración, en unidad y en confianza en el plan divino de Dios. No permitamos que las pruebas de este mundo disminuyan nuestra esperanza, sino que, por el contrario, fortalezcan nuestra determinación de permanecer firmes en nuestra fe y guiar a otros en este camino hacia la salvación eterna. Permanezcamos fieles, vigilantes y unidos en la oración, sabiendo que las promesas de protección y gracia de Dios son nuestra luz en la oscuridad que se avecina. Fe y esperanza en medio de la crisis, un nuevo amanecer para la humanidad mientras el mundo se hundía cada vez más en la confusión espiritual y física, los fieles se aferraban a su creencia en la protección divina y en el poder de la oración. En medio de los acontecimientos catastróficos que sacudieron al mundo, guerras, hambrunas y sufrimiento generalizado, los refugios seguros se alzaron como fortalezas de fe, donde la oración, la comunión y la guía de los ángeles guardianes capacitaron a los fieles para enfrentar la oscuridad con una fuerza inquebrantable. Estos santuarios, bendecidos por la promesa de la Virgen María, se convirtieron en lugares de paz, donde quienes se refugiaban podían encontrar fortaleza espiritual y consuelo, sabiendo que estaban protegidos del caos exterior. La batalla espiritual, una prueba de fe. La lucha espiritual alcanzó su cenit mientras el mundo exterior se sumía cada vez más en la discordia. Pero dentro de estos refugios divinos, los fieles encontraron su fuerza. La iluminación de las conciencias, que había revelado el verdadero estado de cada alma, continuó teniendo un impacto duradero. La luz de la misericordia de Dios iluminó los corazones de los fieles, impulsándolos a vivir más plenamente en su amor y a dedicar sus vidas a su servicio. A medida que la batalla espiritual entre el bien y el mal se intensificaba, la devoción de los fieles solo se hizo más fuerte. La oración y la vida comunitaria se convirtieron en un salvavidas vital, manteniéndolos unidos y anclados en la esperanza. Sabían que el amor que los unía frente a la adversidad, era su mayor arma. A pesar de las incesantes pruebas de la guerra, el hambre y los desastres naturales, los fieles persistieron, creyendo en el poder de la oración y en la protección de sus ángeles guardianes. El triunfo de la fe, una nueva era de paz después del conflicto espiritual más feroz, la fe y el amor finalmente triunfaron. La oscuridad de la guerra y el sufrimiento comenzó a retroceder mientras la luz de Dios brillaba con fuerza sobre la tierra. A medida que el mundo comenzó a sanar, se produjo una profunda transformación. La humanidad, después de haber superado las pruebas de los últimos tiempos, emergió más fuerte y más pura que antes. La iluminación de las conciencias había provocado un profundo despertar espiritual en los corazones de las personas en todas partes. Habían sido expuestas a la verdad de sus almas, y muchas se volvieron a Dios, buscando su misericordia y guía. Esta renovación espiritual se convirtió en la base para un futuro más brillante. En las aldeas de refugio, la vida comenzó a florecer nuevamente. Aquellos que habían soportado las tribulaciones ahora se encontraron viviendo con un renovado sentido de propósito. Continuaron manteniendo la oración y el servicio en el centro de sus vidas, sacando fuerza de su relación con Dios. Los valores del amor, la compasión y la fe se inculcaron en la siguiente generación, que se crió en los santuarios como líderes de un mundo nuevo, un mundo que lentamente se estaba reconstruyendo sobre los principios del Evangelio. El legado del Padre Michel, sabiduría en la edad. A medida que pasaban los años, el Padre Michel Radric se hizo mayor y más reflexivo. Su fuerza física había menguado, pero su fe seguía tan vibrante como siempre. Había sido testigo del colapso del viejo mundo y del renacimiento milagroso de la humanidad por la gracia de Dios. Su vida se había convertido en un testimonio del amor y la misericordia eternos de Dios,
y sus enseñanzas inspiraron a una generación a vivir humildemente y en devoción a la voluntad de Dios. Las palabras del Padre Michel eran sencillas pero poderosas: vivir una vida arraigada en la humildad, la verdad y el amor era la clave para sobrevivir a las crisis espirituales y físicas que habían asolado el mundo. Siempre había enfatizado que el camino hacia la paz estaba en la oración y la obediencia a Dios. Incluso en su vejez, el Padre Michel siguió siendo un faro de esperanza para quienes lo rodeaban, una fuente de inspiración para un mundo que necesitaba sanación espiritual. Una nueva era de paz y justicia. La paz que siguió a los juicios fue diferente a todo lo que el mundo había conocido. Las ciudades devastadas por la guerra nuclear fueron reconstruidas y los paisajes marcados por la hambruna comenzaron a sanar. Los fieles, que ahora vivían a la luz de la verdad de Dios, habían sentado las bases para una nueva era, una en la que la justicia, la misericordia y la paz no eran simplemente ideales abstractos, sino realidades que daban forma a la vida cotidiana. Comenzaron a surgir comunidades fundadas en el amor, la oración y el Evangelio, creando un mundo donde las personas vivían en armonía entre sí y con Dios. El papel del Padre Michel en esta transformación fue fundamental. A través de su fe inquebrantable, su dedicación a la oración y su liderazgo firme, ayudó a guiar a la humanidad a través de su hora más oscura. Su legado fue de devoción, servicio y una profunda creencia en el poder de Dios para restaurar y sanar el mundo. El mensaje final, un futuro guiado por la fe a medida que la humanidad avanzaba, las lecciones aprendidas durante las pruebas de los últimos tiempos permanecieron firmemente arraigadas en los corazones de los fieles. El mensaje de amor, oración y unidad de la Virgen María no solo los había salvado, sino que los había transformado en instrumentos de paz divina en un mundo que necesitaba desesperadamente sanación. Los refugios seguros habían cumplido su propósito: ofrecer protección durante las tormentas y permitir que los fieles salieran de allí más fuertes, más unidos y más en sintonía espiritual que nunca. Con la guía del Padre Michel Dadric y las palabras de la Virgen María, la humanidad había superado lo peor de los últimos tiempos y había emergido a una nueva era de renacimiento espiritual. Era un mundo donde la luz de Cristo brillaba en cada corazón, donde la justicia, la paz y la fe ya no eran solo esperanzas sino experiencias vividas. Mientras el Padre Michel continuaba su misión, incluso en su vejez, recordó a los fieles que el viaje no había terminado. Todavía quedaba mucho por hacer, pero con la fuerza de la oración, la guía del amor de Dios y la unidad de los fieles, podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. A través de la fe, el mundo había sido salvado. Y a través de la fe, seguiría floreciendo. Que todos nos aferremos a esta fe, sabiendo que en los tiempos más oscuros, la luz de Dios siempre brillará, guiándonos hacia un futuro de esperanza y redención.